Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Afra Saraaolu rompe el silencio y habla sobre su misteriosa relación con Mert Ramazan Demir. Lo que vivimos nadie más lo entendería. ¿Qué ocurrió realmente entre estos dos actores tan queridos? Desde hace meses, los rumores sobre la relación entre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir han estado en el centro de la atención mediática. Aunque ambos han intentado mantener su vida privada fuera del foco público, las constantes especulaciones y las imágenes captadas por paparazzis han hecho que la presión crezca. Finalmente, Afra ha decidido hablar, y sus palabras no han dejado indiferente a nadie. En una entrevista exclusiva concedida a una revista reconocida del mundo del espectáculo, Afra comenzó con una frase que dejó a todos perplejos: lo que Mert y yo hemos vivido no es algo que se pueda explicar fácilmente. Son cosas que no están al alcance de la comprensión de los demás. Con estas palabras, la actriz turca dejó claro que su vínculo con Mert Ramazan es mucho más profundo de lo que muchos imaginaban. La entrevista tuvo lugar en un café discreto de Estambul, donde Afra llegó sin maquillaje y vestida de forma sencilla. No quiero que esta conversación se trate de apariencias, dijo al periodista. Según fuentes cercanas a la actriz, esta decisión de hablar públicamente no fue fácil. Afra ha estado luchando con sus emociones durante meses. Lo que vivió con Mert fue muy intenso y no quería que los medios distorsionaran la verdad, comentó una amiga cercana. La relación entre Afra y Mert comenzó durante el rodaje de una exitosa serie de televisión en la que ambos compartieron escena. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Pero cuando los rumores comenzaron a circular, ambos optaron por el silencio. No queríamos que nuestra historia se convirtiera en un espectáculo mediático, explicó Afra. Había sentimientos reales, pero también muchas presiones externas. Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Afra recordó un evento específico, una noche después de grabar una escena particularmente emotiva. Ambos se quedaron en el set hablando hasta altas horas de la madrugada. Fue una de esas noches en las que sientes que alguien te entiende completamente. No necesitábamos palabras, simplemente estábamos ahí, en silencio, compartiendo algo muy nuestro, relató con la voz entrecortada. Sin embargo, no todo fue tan perfecto. Según la actriz, también hubo momentos de duda, distancia y confusión. Éramos dos personas con miedos, con inseguridades. Y a veces, esas cosas pesan más que el amor mismo, confesó. Mert, por su parte, no ha hecho declaraciones formales, pero en redes sociales compartió recientemente una imagen con la frase: a veces, el corazón calla lo que la boca no puede explicar. Afra hizo una pausa en su relato, respiró hondo y miró por la ventana del café como buscando respuestas en el cielo nublado de Estambul. La gente cree que lo sabe todo solo por ver unas fotos o leer titulares. Pero hay muchas capas en esta historia que nadie conoce. Durante meses, los fanáticos especularon sobre una posible ruptura, especialmente cuando ambos comenzaron a evitar aparecer juntos en eventos públicos. Sin embargo, Afra insiste en que nunca se trató de ocultar, sino de proteger. No queríamos que lo nuestro se convirtiera en una narrativa para que otros escribieran. Era nuestro y solo nuestro. La periodista que la entrevistaba no pudo evitar preguntar si estaban juntos actualmente. Afra respondió con una sonrisa enigmática: las etiquetas a veces estorban. Lo importante es que hay un cariño profundo entre nosotros, y eso no se ha perdido. Esta declaración, aunque ambigua, dejó entrever que entre ellos todavía existe un lazo emocional fuerte, aunque no necesariamente enmarcado en una relación tradicional. Uno de los pasajes más emotivos de la entrevista ocurrió cuando la actriz recordó un viaje que hicieron juntos, en secreto, a la región de Capadocia. Fue mágico, dijo, nos escapamos unos días, sin cámaras, sin teléfonos, solo nosotros. Esos días fueron como un paréntesis en nuestras vidas. Ahí nos conocimos de verdad, sin presiones, sin expectativas.
A pesar de los momentos felices, Afra también fue honesta sobre los conflictos. Tuvimos discusiones, por supuesto. A veces, simplemente no sabíamos cómo comunicarnos. Estábamos aprendiendo a amar mientras el mundo nos observaba. Eso desgasta. Sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos, Afra no lo descartó. Mert es un actor excepcional. Hay una conexión artística muy fuerte entre nosotros. Si el proyecto correcto llega, no tengo dudas de que podríamos hacer algo hermoso otra vez. Los fans de ambos actores han seguido de cerca cada movimiento, cada interacción, y las redes sociales están llenas de teorías, montajes y mensajes de apoyo o críticas. Afra admite que esto le ha afectado. A veces me he sentido invadida. Como si ya no me perteneciera ni siquiera mi tristeza. A lo largo de la entrevista, queda claro que más allá de una historia de amor, se trata de una historia de crecimiento personal. Con Mert aprendí a poner límites, a decir lo que siento. Él me ayudó a entender que está bien no estar bien todo el tiempo. También reveló que durante un tiempo ambos asistieron a terapia individual para manejar la presión y los desafíos emocionales derivados de su situación. No es fácil estar en el ojo público y a la vez tratar de sanar heridas profundas. Pero lo hicimos lo mejor que pudimos. Cuando se le preguntó si había algo que lamentara, Afra fue tajante: no me arrepiento de nada. Cada risa, cada lágrima, cada silencio, todo fue real. Y eso es lo único que importa al final. La actriz también habló de sus planes futuros. Está considerando tomarse un descanso de la actuación para centrarse en sí misma. Necesito reconectarme, escribir, viajar sola, encontrarme otra vez. La fama te hace perderte si no tienes cuidado. A pesar de todo, mantiene una actitud optimista sobre el amor. No creo que se haya acabado. Tal vez solo se transformó. El amor no siempre significa estar juntos, a veces significa dejar ir para que el otro crezca. Al despedirse, Afra dejó una reflexión que resonó con todos los presentes: lo más difícil no fue enamorarme de Mert, sino aceptar que ese amor no podía ser vivido como yo soñaba. Pero incluso así, valió cada segundo. Mientras se alejaba del café, con paso sereno, parecía más ligera. Tal vez porque hablar libera, y compartir una verdad, por dolorosa que sea, también puede ser un acto de amor. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees que Afra y Mert todavía tienen una oportunidad juntos? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima.